tenemos que la unidad con la que se mide la capacitancia es el faradio, el cual se representa con la letra F. Sin embargo, pronto se descubrió que un faradio era una medida extremadamente grande para las capacidades que usualmente se utilizaban, y resultaba tan inmanejable como querer medir el ancho de un lápiz con una regla de 1 kilómetro de largo. Por tanto, en la actualidad se utilizan algunas subdivisiones del faradio para medir la capacitancia de los dispositivos normales. Así, tenemos la medida de 1 microfaradio, que se representa tal y como se ve en pantalla, y que equivale a 1 millonésima de un faradio. También tenemos el nanofaradio, que se representa como se ve en pantalla, y que equivale a 1 milmillonésima de faradio. Y finalmente tenemos el picofaradio, que se representa como se ve en pantalla, y que equivale a 1 billonésima de faradio. Estas son las unidades con las que normalmente se miden las capacitancias. Y esto nos lleva a una serie de equivalencias. Por ejemplo, 1.000.000 de microfaradios sería igual a 1 faradio. A su vez, 1.000 nanofaradios serían igual a 1 microfaradio. Y 1.000.000 de picofaradios sería igual a 1 microfaradio. Por último, 1.000 picofaradios sería igual a 1 nanofaradio. Ya que conocemos la unidad de medida, veamos ahora la forma de identificar la capacitancia de un dispositivo en particular, tomando en cuenta las indicaciones que vengan anotadas en su encapsulado. Veamos primeramente el caso más sencillo, que es el de los condensadores tipo electrolítico. Como puede ver en pantalla, en estos condensadores, al costado del bote metálico, viene claramente impreso el valor de la capacitancia y el valor del voltaje máximo permitido. Por tanto, su identificación es muy sencilla. Sin embargo, ¿cómo sabemos el valor de capacitancia del dispositivo que aparece en este momento en nuestras pantallas? Veamos. Aquí tenemos la forma de interpretar el código de colores de los diversos condensadores tipo poliéster. Como puede ver, la primera línea de color corresponde a la primera cifra, el segundo a la segunda cifra. La tercera línea corresponde al modificador. La cuarta línea corresponde al voltaje máximo de operación y la quinta a la tolerancia. Entonces, en las 3 primeras líneas está el valor de la capacitancia y está dado en picofaradios. El código de colores que se emplea es idéntico al que se usa para identificar las resistencias. Esto es, un color negro significa el 0, el café 1, rojo 2, naranja 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y finalmente el blanco significa el número 9. Con estos datos en la mano, podemos encontrar el valor de capacitancia del dispositivo que teníamos en un inicio. Identificamos las franjas de color y vemos que la primera es café igual a 1, la segunda es rojo igual a 2 y la tercera es amarillo igual a 4, lo que nos da 120.000 picofaradios. Y esto implica 0.12 microfaradios. Así de sencillo resulta utilizar el código de colores para identificar condensadores de poliéster. Sin embargo, existen otro tipo de condensadores en los cuales, a pesar de estar claramente impreso una serie de valores en una de sus caras, debemos interpretar dichos valores para conocer la capacitancia del condensador. Así tenemos, por ejemplo, que en algunos condensadores nos encontramos una nomenclatura similar a la que se muestra en este momento en pantalla. 3 cifras y una letra.
aunque puede haber escrito algún otro código en la parte inferior. La forma como interpretamos esto es la siguiente. La primera cifra corresponde a la primera cifra significativa, lo mismo que la segunda. Sin embargo, la tercera actúa como modificador. Y por su parte la letra nos indica el voltaje máximo de operación o la tolerancia, dependiendo de las especificaciones del fabricante. Veamos un caso concreto. En pantalla aparece un condensador en el cual claramente se puede apreciar la cifra 103, lo que nos indica que existe un número 1, un número 0 y un modificador 3. Al interpretar esta cifra nos da una cantidad de 10.000 picofaradios. Esto es igual a 0.01 microfaradios. Existen otros condensadores en los cuales encontramos una cifra relativamente alta y también acompañada por una letra. En este caso, la cifra nos está diciendo directamente la capacidad en picofaradios, mientras que la letra nos da ya sea la tolerancia o el voltaje de operación. En el ejemplo que podemos ver en este momento en pantalla, tenemos un capacitor de 4700 picofaradios. El tercer método para representar la capacitancia se muestra en este momento en pantalla. Se trata de una cantidad que viene precedida por un punto decimal. En estos casos, la capacitancia está dada en microfaradios. Y al igual que en casos anteriores, la letra nos da la tolerancia o el voltaje. Aquí se muestra un ejemplo típico. Esta falta de estandarización al momento de representar la capacitancia en un condensador nos puede llevar a la situación que se muestra en pantalla, en la cual tenemos tres condensadores aparentemente distintos, pero que sin embargo al momento de interpretar los valores correspondientes, tenemos que los tres tienen una capacitancia idéntica. Veamos ahora otro aspecto que es muy importante al momento de elegir un condensador, y es precisamente su voltaje máximo de operación, el cual nos indica el rango en el cual es seguro utilizar el dispositivo. En condensadores de tipo poliéster o de cerámica, realmente podríamos ignorar este factor, ya que, por lo general, se trata de valores muy altos que difícilmente serán alcanzados en aplicaciones normales. Sin embargo, en el caso de los condensadores electrolíticos y de tantalio, el valor máximo de operación es un factor muy importante, ya que por lo general se trata de un voltaje relativamente pequeño que fácilmente lo podemos alcanzar en un circuito electrónico si no tenemos cuidado al momento de escoger el capacitor. Estos problemas se evitan eligiendo capacitores con un voltaje de operación máximo que sea superior al máximo voltaje esperado en el funcionamiento normal del circuito. Con esto terminamos la explicación de la parte teórica. Bienvenidos amigos a esta nueva emisión de su serie Electrónica para Estudiantes. En esta ocasión trataremos el tema de los condensadores y las bobinas. Los condensadores y las bobinas son, junto con las resistencias, los componentes pasivos que auxilian a los transistores, diodos y demás elementos semiconductores para ejercer su labor,